¿Quieres saber cómo está el clima del sector turístico? Este es el parte meteorológico. Noticias, tendencias y temas de interés relacionados con los viajes y el turismo. Así es, señores pasajeros, estamos aquí en el parte meteorológico, como les comentamos, no con las noticias turísticas más importantes de la semana, sino que Abril nos trae información muy interesante, adecuada para nuestro especial. Claro que sí, Carla. Yo les voy a hablar acerca de las fiestas de Pascua, un poco de la historia. Y bueno, como muchas personas saben, Pascua es la celebración más importante de la iglesia cristiana, donde se conmemora la resurrección de Jesucristo, la que dijo Paco hace rato, al tercer día después de haber sido crucificado. La Pascua también forma parte de la Semana Santa, donde el Viernes Santo se celebra la pasión de Jesús y 2 días después, o sea el domingo, ya se celebra la resurrección. Y es también donde tiene la primera aparición con sus discípulos. ¿Y la fecha de celebración es siempre la misma? No, cambia, pero lo que sí es siempre, o sea, siempre varía entre lo que es 22 de marzo y 25 de abril. Esto depende de la primera luna llena del siguiente domingo, pero o sea, siempre cae como entre estas dos fechas. Ok. Que también un poco hablando de la historia, los primeros cristianos, que de hecho eran judíos, celebraban la Pascua de Resurrección a la par de la Pascua judía. Estas dos son diferentes, pero ahora sí que remontándonos un poco a la historia, en el Concilio de Nicea, los cristianos separaron estas dos celebraciones, pero quitaron algunos elementos hebreos para nada más como que hacerla propia de los cristianos, de nosotros. Entonces, a diferencia de la Pascua judía, que muchas personas la conocen como Pesa, y pues sobre todo porque pues tenemos, yo creo que aquí en la escuela varios compañeros que pues celebran estas fiestas, que son judíos, entonces quizás tenemos un poquito de noción acerca de lo que significa esta celebración judía, que también conmemora la salida del pueblo hebreo de Egipto, que es cuando, bueno, yo creo que la mayoría hemos visto en las películas, cuando se abre el mar sí. y pasa el pueblo. ¿Quién abre el mar? A ver, dime. Moisés. Gracias, Eva. Bueno, pero es que sí sabemos, tenemos que demostrar que sí sabemos. Muy bien. Quería participar, perdón. Está bien. Debe estar horriblemente. Sí. Punto para ti. Yay. Claro. Entonces, pues también esto hace memoria a la celebración de Pascua judía. También, como dije anteriormente, es en memoria a la resurrección de Cristo. Lo que también la Biblia dice, y lo que muchas personas también comentan, es de que la noche anterior a su muerte, o sea, jueves, Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua judía, que es cuando se instituyó lo que se conoce como la Cena del Señor, que ahora sí que cuando vamos a misa y el Padre eleva la hostia, es la cena que pasa con sus discípulos una noche antes de morir, que es el Jueves Santo. Y es donde dice las palabras de sigan haciendo esto en memoria mía, que es casi lo que se dice al final de la misa. Okay. Entonces, se interpreta que la última cena de Jesús fue el banquete, con los gestos del ritual judío, de la comida, que quiere decir bendición del pan y acción de gracias del vino, que es después de, ahora sí que de haber cenado. Eso es antes de la pasión. Pero con respecto al día de su celebración, hay dos corrientes que explican como que esta controversia. Por ejemplo, en los países de Oriente defendían que la Pascua debía celebrarse el Viernes Santo, que es el mismo viernes que ahorita se celebra la muerte de Cristo. Uh-huh. Okay. Y los países occidentales, o sea, el lado opuesto, pensaba que había que festejarse en las primeras horas del domingo siguiente a ese viernes. Al final, a decisión del Papa Víctor, se impuso que debía celebrarse el domingo, que es como actualmente lo celebramos. Es el domingo de resurrección. Exactamente, que Domingo muchas de iglesias... Pascua. Ajá, domingo de Pascua. Y cuéntanos acerca de la celebración en otros Punto países. Mira, acerca de otros países, te voy a hablar, por ejemplo, de España, donde celebran procesiones poniendo un punto final a la celebración de la Semana Santa.
Por ejemplo, muchos tienen como punto más destacado el encuentro entre las imágenes de la Virgen y el Cristo resucitado. Por ejemplo, en Filipinas, en la mañana de Pascua, o sea, el domingo, es una celebración marcada de gozo. Al amanecer, la verdad, salen personas a la calle cargando grandes estatuas de Jesús y María, que son llevadas en procesión por las calles de Filipinas. Entonces, imaginando la primera reunión de Jesús y su madre, María, después de la resurrección de Jesús. O sea, esto es después de la crucifixión. Esta misa en Filipinas es un poco más alegre que a comparación de otros países. Ok, y en Polonia también nos tienes información, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en Polonia, a la procesión de resurrección se le conoce con otro nombre. Se llama Resurrecja. Está un poco extraño, pero así es como se le conoce allá en Polonia, que de hecho esta es una misa para conmemorar la resurrección de Cristo sobre su muerte. Dentro del templo, las campanas, ahora sí que las repican y son los monaguillos que se encargan de hacer como que toda esta festividad y que no sea solamente así como que algo triste, sino al contrario. Ok. Y por ejemplo, también de la tradición polaca, hay una bendición de cestas de Pascua por el sacerdote de la parroquia, pero ese es el Sábado Santo, o sea, un día después de lo que es la Pasión de Cristo y un día antes de la resurrección. Ajá, esta costumbre de hecho no solo se celebra en Polonia, sino también en los Estados Unidos. Ok, y ahora cuéntanos de la tradición de los huevos de Pascua. Bueno, muchos sabemos acerca de lo que, pues, en la secundaria, en la primaria, yo creo que muchos hicimos esta actividad de los huevos de Pascua, Yo ¿no? creo que kinder empieza y hasta primaria, ¿no? Yo secundaria primaria. tuve Sí, una secundaria secundaria bastante no. fea, entonces. Sí. Yo también no recuerdo que estar en secundaria buscando huevitos de Pascua, pero cuéntanos mejor un poco de la tradición. Yo solamente sé que buscas huevos de Pascua, pero ¿por qué ajá, los buscas? pero ¿por qué los buscamos? Pues por el chocolate. No, pero Perdón, Aparte, en mi kinder estaban rellenos de confeti y el chiste era juntarlos y rompérselos en la cabeza a otros niños. Eso Ok. es muy malo, te enseñan la agresión, ¿sabes? Mira, yo les voy a hablar Alegre. acerca un Bueno, poco. yo quiero Todo tiene escuchar sentido. por qué son los huevos de Pascua. Ah, claro. Mira, te voy a hablar un poco de esta tradición, que de hecho el intercambio de los huevos de Pascua viene desde hace, no sé, más de 8 siglos, la verdad, bastantes años. Y no solamente en México la celebramos, pero tampoco se celebra en todos los países. Por ejemplo, Alemania, Eslovaquia, Italia, España, Polonia, la República Checa, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Bolivia y algunas partes de Paraguay junto con Uruguay y Ecuador celebran también esta tradición. Y lo que algunos historiadores nos cuentan es de que el hábito de ofrecer huevos de gallinas, porque aparte los pintábamos, los decorábamos a como nosotros quisiéramos. Entonces nació del antiguo Egipto y los huevos en sí significan fertilidad o inicio de vida. Así coinciden con la Pascua, no es por otra cosa, sino que simplemente Coinciden las fechas. Coinciden las fechas, Ok. entonces es por eso que se hace Que toda se esta dio. parte. Ujú. Ok. De hecho, caen en primavera y así hace que se establezca en la mayoría de los países de Europa. También para los cristianos aquí, la representación de la resurrección quiere decir la esperanza de una nueva vida, que igual coincide con el inicio de vida, fertilidad. Y, o sea, lo que es la tradición de regalar huevos el domingo de Pascua es muy antigua y común entre los pueblos que habitaban en la región del Mediterráneo, en el este de Europa y en el oriente. De hecho, en la época de primavera, los huevos eran pintados con diseños que aludían a las plantaciones que tendría el inicio de ese periodo y, en consecuencia, la esperanza de la fertilidad del suelo y cosechas. Pues muchas gracias, muy interesante la información, creo que ya saciamos tus dudas. Exacto. Y más que fue como la parte en la que coinciden las fechas, o sea, no tiene ni siquiera como Nada tanto que que ver. ver con la No. Semana Santa o Pascua. Hasta que hablo del huevo de Exactamente. Cristo, el huevo rojo. Ajá. Eso. Oh, Exacto. mira, muy interesante tu información, Abril, muchísimas gracias.
Pero rápidamente les recuerdo que en Facebook nos pueden encontrar como Primera Clase 1670 AM y el teléfono en cabina es el 3088-1670. No se muevan de sus asientos, que ya volvemos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.